café como excusa hoy para saludar primero a un gran amigo, a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Podríamos gastarle muchísimos programas porque pues además Mauricio García tiene muchísima trayectoria, muchísimas historias, muchas anécdotas y sobre todo una trayectoria en el sector público bastante importante en los últimos años, que podría ser, digamos, muy interesante para conocerla en detalle. Mauro, ¿qué tal? Buenos días. Ricardo, buenos días a todos los que van a ver este video y los que nos ven en este momento. Bueno, lo veo aquí muy armado de café con agua. ¿Buen tomador de café o no? Como debe ser, buen tomador de tinto, y además en estos fríos que están haciendo en estos últimos días, Ricardo, el cafecito además de que calienta, anima y le da una energía. Mauro, estamos en Villa María, estamos en el sector de la Florida, ¿sí? Un sector pues que tiene su historia y que tú seguramente ahora nos vas a contar un poco más de todo este sector de Villa María como villamariano que es Mauricio. Y digamos que estamos estrenando un local comercial, un sector que inclusive de un gran amigo también, que se llama Panus Café. Pero ¿para qué cuento yo esta historia? Es porque es ver crecer los sectores desde el punto de vista comercial, ¿sí? Un sector que era agrícola, que era rural, yo creo que hasta hace 20 años, hoy en día es un sector absolutamente comercial. ¿Cómo cambian las dinámicas? Y te lo digo porque tú naciste en Villa María y pues yo creo que has visto una transformación muy grande de este municipio, ¿no? Digamos, lo primero, Ricardo, es donde estamos hoy, un poco más arriba de la iglesia, unos locales nuevos muy bonitos que acaban efectivamente de inaugurar. Esto tiene una particularidad. Solo hace 12 años atrás, en 12, 13 años atrás, esto eran unas grandes fincas, eran unas grandes terraplenes, unas grandes zonas donde había ganado, inclusive todavía. Eran unas fincas muy bellas. Y solo después del 2011 hacia acá, digamos, fue cuando fuertemente inició este proceso de cambio, de volver un sector que era rural a volver un sector urbano. Eso es muy bueno, que un sector que era urbano se convierta en un sector rural, pero termina siendo algo complejo respecto a que tiene que existir una responsabilidad de garantizar, cuando ya es un sector urbano, todos los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, completos. Y ese fue el primer error que tuvimos en su momento, digamos, no por hablar mal, pero sí por tener el conocimiento del proceso. Porque cuando uno está en esta zona hoy, digamos, de Villa María, de la Florida, que es tan importante como lo es Llanitos, por ejemplo, en la zona rural, o como lo es Río Claro, o como es la zona fría del Parnaso, por ejemplo, en Villa María, en fin, o el propio centro de Villa María, es importante entender esto, que sí tenemos que tener cuidado en la forma, en cuando crecemos, cómo crecemos. Entonces, hoy estamos sí ubicados en un sector muy bello que tiene hoy grandes dificultades, muchísimas viviendas, muchísimas construcciones que continúan y continúan, pero tenemos poca movilidad. Es curioso que no tengamos, por ejemplo, todas las viviendas en este sector con alcantarillado. Aquí todavía tenemos viviendas con pozos sépticos. Tenemos una dificultad y una movilidad reducida. Esta mañana temprano que veníamos a encontrarnos acá, por ejemplo, veíamos las dificultades del tráfico. Aquí hay en la salida en la mañana hay unos trancones grandes mientras se llega a la Panamericana y en fin, ni qué decir de la entrada, que uno ya ve que hay fracturas en las vías. Entonces, eso de manera general. Esa digamos que es la parte compleja, pero la parte bonita es que esto dinamiza la economía. Esto hace que las personas tomen la decisión de comprar una vivienda nueva acá, de apostarle a Villa María a través de estos negocios, por ejemplo. Un negocio como estos, pues aquí no existía, tal vez aquí abajo hay uno cercano, pero esto logra que la gente venga, que la gente se venga a tomar un café. Aquí enseguida hay unas droguerías, aquí enseguida también hay un almacén de bicicletas. Entonces esto genera una dinámica diferente, y cuando hay una dinámica diferente alrededor del comercio, pues el trabajo se genera con mayor habilidad. Además de eso se genera muchísimo más empleo, y además de que se genere más empleo, eso hace que las personas tengan una vida diferente. Entonces es muy válido lo que está pasando en la Florida, pero sí es importante hacer una tarea juiciosa de revisión sobre lo que se viene aquí en adelante. Mauricio García Chiquito, un hombre conocedor de Villa María, como ya lo escucharon, nació en Villa María, se formó en Villa María y digamos de una familia muy representativa de Villa María por muchas cosas, con un hermano artista, con un padre que ha
formado, que ha sido educador durante muchos años también en el municipio. Y yo creo que a Mauricio le pasa mucho lo que me pasa a mí con el de la Roche, son apellidos inolvidables para la gente, que no nos lo podemos quitar, para bien o para mal, ¿no? Es una maravilla para nosotros el tener el apellido Chiquito, porque nos ahorramos el apodo, por ejemplo. O sea, ya desde el colegio nosotros siempre éramos los Chiquitos. Yo siempre cuento una anécdota cortica muy curiosa cuando nosotros prestamos servicio militar, tanto mi hermano y yo. Cuando fuimos nosotros al ejército y nos encontrábamos allá los compañeros del batallón, el coronel cuando se acercaba a las mesas a saludar a las familias de los soldados, volteaba a mirar a mi papá y le decía, señor Chiquito, bienvenido al batallón. Y pues mi papá se reía. Mi papá es García, Javier García, efectivamente fue rector de la Escuela Kennedy en Villa María muchos años. La Escuela Kennedy era la que quedaba donde hace mucho tiempo quedó Pilas Barta, la fábrica de Pilas Barta. Mi papá fue profesor y maestro más de 40 años, lo mismo mi madre Amparo Chiquito, fue profesora en la Escuela Santa Luisa, que era la escuela de las niñas de Villa María, una cuadra abajo de bomberos. Entonces, eso hace que nosotros y que ese apellido Chiquito en Villa María pues sea muy chévere para nosotros, porque nos reconocen muy fácil. Es, digamos, por lo menos los conocidos, los amigos, los vecinos, el ámbito en el que nos movemos, los profesores, en el caso de mis papás. Entonces, esa anécdota del Chiquito es muy chévere porque para nosotros y para mi papá también, él además se siente muy orgulloso también que su esposa Amparo Chiquito, pues lo reconozcan a él también. Pues. Ahí sí llegó la esposa Mauri con toda, venga, ¿no? Así es, y mi papá pues se siente muy contento y él sabe, y nosotros nos presentamos como somos, García Chiquito, pero es más sonoro el Chiquito. El Chiquito, claro, además que no es un apellido, digamos, muy común. ¿Tienes de pronto alguna historia del apellido? ¿De dónde viene? Pues no, hemos indagado, uno encuentra Chiquitos en muchas partes, hay unas provincias, por ejemplo en Bolivia, que se llama la provincia de Chiquitos, donde se hace además un proceso de cultura barroca muy bella, de música, pero digamos aquí al interior, no, mi abuelo materno era de Río Sucio Caldas, el papá de mi mamá, que en paz descanse mi abuelo, José Adán Chiquito Díaz se llamaba él, y era de allá. Mi mamá y mis tías, algunas nacieron en Supía, otras nacieron en Medellín, pero yo creo que debe ser del occidente de Caldas, o sea, el Chiquito debe ser de esa zona, como lo decíamos con mi abuelito, yo creo que debe ser de esa zona. Pocos Chiquitos conozco yo, en Río Sucio conozco una familia chiquita, aquí en Villa María no hay solo nosotros, en la Enea también hay una familia que conozco, eso es como de manera general lo que sabemos, pues digamos, de algunos familiares que tenemos. Y no te molestaban, no te cambiaban el apellido, no te decían Chiquito, no te decían enano, o sea, como pasaba con los muchachos de No, toda la vida, ¿no? El bullying toda la vida ha existido, y el Chiquito pues para nosotros, y se burlaban de nosotros que por el apellido y que Chiquito, y todo el mundo se reía. Pero cuando empezamos a crecer, pues ya no nos quedamos chiquitos solo en el apellido, entonces eso también ayuda mucho, claro. que al contraste del apellido con además que uno al comienzo puede esconder un poquito, no, Mauricio García, ¿cierto? Para que no le hiciera bullying. A mí me pasaba mucho Ricardo Gómez y era muy curioso porque también a mí me empezaban a molestar en el colegio, me decían de la Roche, la de no sé qué, y entonces que empiezan a uno a hacer bullying y a uno le da dar pena. Y después ya, pues mi papá en su época me dijo, esa es su marca, el de la Roche es su marca. Y un día lo logré entender y realmente sí, es la marca. Yo creo que eso te pasa a vos. Sí, no, inclusive yo a veces me presento Mauricio García Chiquito, usted es Chiquito. Entonces eso ayuda más que para que lo reconozcan a uno, sí es la facilidad, porque nuestros nombres y nuestros apellidos en Colombia pues son muy similares. Yo conozco Mauricio García por montones. Por toneladas. Entonces Mauricio García Chiquito, pues ya creo yo que soy el único, o más poquitos, porque no conozco más. Entonces eso sí ayuda mucho finalmente a identificar la persona también, ¿cierto? Porque a veces los nombres tan repetitivos pues hacen pues que sí, existimos, lógico, pero el Chiquito ayudó para eso. Ser maestro definitivamente también es ser un artista, realmente, porque tiene uno que tener una capacidad muy grande para poder orientar niños, para poder orientar jóvenes. Tu hermano artista, también pintor, y Mauricio también tiene algún tipo de arte. Tengo entendido que cantas y cantas bien. Pues no sé si bien, por lo menos me gusta tocar guitarra. En la casa, nosotros desde pequeños en la casa nos enseñaron eso, nos metían a pintura. Nosotros somos 3 hermanos, mi hermanita menor, Paula Fernanda,
pues también nos metían desde pequeñitos a estudiar pintura todos. Paula escribe muy bello, es de un temple muy lindo, pero Paula escribe muy lindo. Ella si se pusiera juiciosa a hacer un libro, con seguridad que una editorial se lo pasaría. Felipe, pues ni qué decir, Felipe es un artista. Andrés Felipe, Felipe Tom, y él firma como Felipe Chiquito además, pues digamos que es muy reconocido, es un muralista, el berriondo. Felipe además le gusta. Felipe es publicista de profesión, Paula es ingeniera química, Felipe es publicista de profesión, pero Felipe es pintor, o sea, Felipe es pintor de vocación y escultor. Además pues hizo estudios de eso en la Universidad de Caldas, en la Facultad de Artes. Y Felipe es una maravilla. Uno ve a Felipe y la sensibilidad que tiene Felipe es de otro nivel. Seguramente lo recibimos de nuestros padres, porque nosotros somos el resultado de lo que hicieron con nosotros cuando éramos chiquitos. Uno cuando crece pues ya finalmente toma sus propias decisiones, pero gran parte de lo que uno trae en el corazón es eso que los padres y que nuestros padres, Javier y Amparo, nosotros en Villa María, pues nos dieron cuando éramos chicos. Seguramente eso lo aprendimos, eso queda grabado en el corazón, que es finalmente eso que a veces se nos ha vuelto palabras de cajón y que además terminamos por no entenderlo o por dejarlo pasar, y son los principios y los valores. Eso no se negocia, eso finalmente es con lo que nosotros crecimos, y esos principios y valores es eso. El solo hecho que Felipe se pinte un mural, por ejemplo, para nosotros, además de sentir el orgullo, pues el principio de que uno tiene que hacer la vida más fácil para el otro, uno hacer la vida más bonita para el otro, y eso hace mi hermano, por ejemplo. El pintar un mural, el hacer un cuadro, el hacer un dibujo, pues hace que la persona que lo tenga o que lo mire, pues sonría, y eso es uno de los principios que nos enseñaron a nosotros siendo chiquitos. Uno tiene que tratar en la vida y procurar siempre por hacerle la mejor forma y la mejor vida a los demás, y eso, digamos, con el arte Felipe lo ha logrado. Muy lindos, pues porque nos contaron que eran reciclables, son cómodos. La educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas. Por esta razón, en 2022, desarrolló el programa Mi Escritorio ILC, que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país, elaborados con envases reciclados de sus productos. Mauricio es un hombre inmensamente preparado, pues no, tendría que tener aquí su hoja de vida para contarles todo lo que ha estudiado, lo que estudia y lo que quiere seguir estudiando Mauricio, porque además es un hombre, como les digo, que se ha preocupado muchísimo en su vida por prepararse, por llegar a los cargos muy bien preparado. Obviamente desde el punto de vista laboral también ha tenido una trayectoria, tanto en el sector público como en el sector privado, bastante importante. Pero algo que a Mauricio lo ha marcado es el tema del servicio a la comunidad, del servicio a la gente, de estar cerca de las comunidades, por no decir que les gusta la política, pero la buena política, Mauricio. Es que hoy en día a la gente no vaya a decir que yo soy político, no, es que la política tiene que ser algo bueno para la humanidad, porque es que realmente así nació. Te gusta, te picas a una política, te sientes político o te sientes más, es un servidor de la comunidad. No, es que yo creo que finalmente todos los seres humanos terminamos siendo políticos, porque uno todos los días hace actos políticos, en la sola forma de cómo saludas al vecino, en la sola forma como le sirves al otro, cómo le puedes ayudar, o como siente uno dificultades. Todo en la vida funciona a través del sector público, y más nosotros en Colombia. No existen normas por las cuales no tengamos que pasar, no existen leyes que no tengamos que cumplir. El solo hecho del pago de los impuestos, el solo hecho de cuando uno va a comprar una camisa o una chaqueta a cualquier almacén, pues tienes que pagar un impuesto por eso, y eso finalmente se va a las arcas públicas, y de las arcas públicas es donde se irriga la sociedad. Entonces, no, claro, yo creo que las personas tenemos que ser políticas, pero tenemos que ser buenos políticos. Se ha desfigurado mucho, porque el politiquero y el político, no, digamos que resumámoslo en algo muy sencillo. Lo decía el Papa hace unos años atrás, y decía que la política es el servicio más alto de la caridad. Entonces yo sí creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en los demás, es cómo desde lo que tengo le puedo servir al otro. Y finalmente los políticos son eso. Uno en esta época electoral observa que además uno lo dice jocosamente, es la época en la que todos abrazan, en la que todos saludan, en la que todos sonríen, en la que todos estamos. Pues claro, la dinámica es que estamos en época electoral y hay que salir a contarle a las personas
qué es lo que se quiere para el municipio. Pero también hay que ser genuinos y hay que decir las cosas como son. Uno observa y uno ve, uno se da cuenta cuando las personas están diciendo lo que no es, cuando las personas están queriendo quedar bien. Y esa es la idea de la política. La idea de la política es hacer las cosas bien hechas. Hemos tenido todas las dificultades del mundo, en Caldas, en Villa María, en el país en general. Los problemas de la política se desfiguran cuando los que hacen política y ejercemos cargos públicos cometen errores. Y ahí es donde las cosas se desfiguran, las personas ya no quieren, las personas desconfían. Y somos seres humanos, indiscutibles, nos vamos a equivocar, pero no haciendo las cosas de mala manera, como se han hecho en muchas partes. Entonces sí, el gran resumen es, sí, yo me siento un hombre político, pero me siento un hombre que le quiere servir a la sociedad y que le sirve a la sociedad desde una sonrisa, Ricardo, desde el tenderle la mano a alguien que lo necesita. Eso es servirle a la gente. Ya lo dijo Mauricio. Mauricio hace 3 años hizo un ejercicio bastante interesante. Mauricio presentó su nombre a la alcaldía de Villa María. Fue un ejercicio muy bueno, pues obviamente no quedó en esta oportunidad, pero bueno, la vida le dio la opción de trabajar en otros sectores, trabajar en la gobernación de Caldas, como asesor de asuntos internacionales, luego tuvo un paso por la alcaldía de Manizales, entre muchas cosas que Mauricio hizo durante estos 3 años. Pero ahora Mauricio comienza, digamos, un camino para presentarse nuevamente como aspirante a la alcaldía de Villa María. Es un trabajo que viene realizando de una manera muy juiciosa durante este periodo, que ya realmente es muy corto, son ya más o menos unos 4 o 5 meses para poder afianzar una aspiración. Mauricio, ¿por qué nuevamente presentar el nombre? Bueno, primero porque me he formado para eso. Yo he estudiado, digamos, para ser mejor persona y para ser mejor profesional. Y finalmente eso, poderlo servir a la gente, que se puede servir desde el sector privado. Claro que también se puede servir desde el sector privado, pero en el sector público hemos descubierto, y digo hemos descubierto porque nosotros somos un equipo de trabajo. Esto no es solamente Mauricio, la persona que está al frente, somos un equipo que hemos visto cómo en Villa María, en los últimos tiempos, se han debido hacer cosas que no se han hecho. Y se han hecho otras buenas, porque tampoco podemos decir que todo es malo. O sea, uno en la vida tiene que tener la gallardía para reconocer lo que hacen los demás. Y a todo señor, todo honor. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas en Villa María que sí o sí hay que trabajar. Entonces creemos, con un equipo que tenemos, un grupo de amigos, que es el momento de ponerle juicio a Villa María, de ponerle orden a Villa María. Nosotros tenemos que pensar en Villa María, en lo que Villa María necesita y en lo que Villa María va a hacer. Lo decíamos al principio de esta charla, y es que Villa María está creciendo y se está desarrollando de unas maneras y a una velocidad impresionante, y la administración pública tiene que estar preparada para eso. Y ahí es donde creo que nosotros podemos aportar, desde la experiencia, desde el conocimiento, desde el estudiar todos los días qué pasa en Villa María y desde lo que nosotros hemos venido construyendo hacia dónde va Villa María. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes problemas en infraestructura, no solamente desde el punto de vista en movilidad y en vías o espacio público. Tal vez lo más importante en este momento es el acueducto. Hace poco lo veíamos, salió en varios medios de comunicación, que muchos habitantes de este sector, por ejemplo de la Florida, se retiraron de la empresa de servicios públicos porque no sienten que Acuamaná, que depende del alcalde, el alcalde es el presidente de la Junta, Acuamaná es una empresa que depende de la alcaldía municipal, pues no sienten ellos que la empresa hoy les está dando, digamos, ese servicio que ellos necesitan y por el cual pagan. Entonces se pasaron para otra empresa. Eso es muy complejo. Pero al mismo tiempo, cuando vamos y observamos Villa María, quedémonos en este sector un momento, observamos el tema de vías. Vemos un tema de vías muy complicado. Vemos un tema de vías donde no tenemos acceso a muchas partes y donde hoy crecemos y crecemos en trancones cada día, porque cada día tenemos más viviendas. El espacio público, por ejemplo, es una gran dificultad que tenemos hoy en Villa María. La forma como se ha ido poco a poco la gente adueñando de ciertas zonas o algunos otros vendiendo algunas zonas de Villa María, zonas verdes o zonas públicas, que tampoco es justo con la forma como se viene haciendo. Otra cosa muy compleja es lo que sucede con la juventud hoy, Ricardo. Uno observa y ve que cada día uno encuentra más y más muchachos en la calle, tristemente, digamos, que están metidos dentro de la drogadicción y no han podido salir de ahí. Puede ser por falta de oportunidades, puede ser por falta de amor, puede ser porque no hay alguien quien les tienda la mano, puede ser que no hay alguien que les diga,
venga, hagan esta otra, venga, trabajen, tengan empleo, o venga, tengamos otra oportunidad, venga, aprenda algo, tenga este proceso para que usted pueda aprender a hacer algo, para que usted pueda aprender a tocar un instrumento. Yo lo digo por experiencia propia, cuando yo estaba chiquito, de los 10, 12 años, mi papá nos, casi que entre comillas, pues nos obligaba, nos llevaba a que fuéramos, y nosotros aprendimos en el caso mío a tocar un instrumento, en el caso de mi hermano a pintar, en fin, lo mismo mi hermana. Entonces eso finalmente ayuda a que uno tenga otra dinámica. Nosotros necesitamos recuperar en Villa María las casas de la juventud, donde los muchachos tengan una opción diferente, cosa de que cuando vayan pasando por ese momento de la adolescencia que a veces es tan difícil, pues hayan otras opciones. Entonces nosotros creemos que de manera general esas son las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar. Tenemos un problema en salud que también tenemos que trabajar de la mano de la Gobernación de Caldas. Tenemos un tema en vías rurales. Nosotros tenemos un proceso muy complejo en Villa María. Otrora Villa María era la despensa del departamento. Así es. Por eso, además de que el gentilicio es villamarianos, al villamariano lo llamaban repollero, porque Villa María traíamos los repollos de toda parte y en Villa María se siembran, todavía se siembran, pero ha disminuido eso. Villa María, hablamos de que Villa María es un municipio hortícola, pero además es Villa María reconocido por sus flores. Pues uno observa también que esas flores salen de Villa María hacia Manizales y hacia otras partes, pero tenemos un problema en las vías, porque cada que tenemos inviernos, digamos, sufren mucho nuestros habitantes rurales. Entonces es sobre todas esas cosas que tenemos que empezar a trabajar. Estamos en un proceso de construcción en este momento de programa de gobierno con toda la comunidad. Lo estamos haciendo de manera abierta, de manera amplia, para que podamos entre todos construir los puntos en los que vamos a trabajar. Pues Mauro, esta era una excelente excusa, primero de tomarnos un café, de volvernos a saludar, de reencontrarnos después de haber trabajado juntos durante un periodo en la gobernación de Caldas, desearte, digamos, todos los éxitos del mundo en este proyecto, por el bien de Villa María, por el bien de la comunidad, por el bien de la Florida, por todas las personas obviamente que pertenecemos a este sector. Ya tendremos tiempo en su momento ya de hablar de campañas, de hablar de candidaturas. Todavía estamos extemporáneos, estamos pensando apenas y construyendo, como ya lo dijo Mauricio, pero era una muy buena excusa para conocer un poco más de Mauricio, para conocer un poco más de su vida, de sus anhelos, de los proyectos a futuro y por supuesto de lo bueno que puedas traerle a toda esta comunidad. Mauricio, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias y gracias por estos espacios tan chéveres. Sí, estamos en el proceso, vamos a esperar a construir de tal manera que logremos seguramente iniciar este proceso. Hoy como precandidato esperamos tener una candidatura finalmente más adelante con todo el equipo de trabajo, pero estos espacios son muy buenos para reencontrarnos primero, para agradecerte, Ricardo, por estos espacios, por este momento, porque seguramente nos volveremos a encontrar más adelante. Y a todos los que nos ven, un abrazo. Por supuesto, a todos ustedes muchas gracias, a todos los canales de los municipios de Caldas que retransmiten este espacio, a Infolibre Colombia también que nos da la oportunidad de tener este espacio ahí, y por supuesto a estos lugares, como lo hablábamos al comienzo del programa, nuevos escenarios de generación de empleo para la Florida, para Villa María, que son muy importantes, como Panus Café. Un abrazo para todos y nos vemos en un nuevo Café con Usted.